Nancy trabajaba en una de las peluquerías de lujo de la ciudad. Era una de las mejores peluqueras del lugar. Aspiraba a convertirse con el tiempo en actriz de cine. Creció con su hermana Vanessa, que trabajaba como analista financiera en el banco. A Vanessa no le gustaba que Nancy trabajara en la peluquería. ¿Vas a peinar a otra persona el resto de tu vida? ¿No quieres probar otra cosa? Pero a Nancy le encantaba su trabajo. Era una alumna brillante en la escuela y, a pesar de las expectativas de la gente que la rodeaba, eligió dedicarse a su profesión de peluquera ante los comentarios de su hermana. Ella siempre decía: «Me encanta hacer que la gente esté guapa y se vuelva a enamorar de sí misma». Llevaba 4 años y medio trabajando en la peluquería. La dirección la adoraba. Siempre dejaba a los clientes satisfechos con el resultado. «Nancy, tienes que ir a la escuela y conseguir un título decente», se lamentaba a menudo Vanessa. «Hermana, sabes que un título no es la única opción en la vida. Disfruto con mi trabajo», respondía Nancy. «Cuanto más te quedes ahí, más difícil te resultará llegar a ser alguien en la vida», dijo su hermana. «Bueno, veamos a dónde me lleva esto», respondió Nancy con indiferencia. Había ido a la escuela una vez. Fue al principio de su carrera como peluquera. No pudo soportar las constantes burlas de sus compañeras cuando descubrieron que procedía del sector de la belleza. Se dio cuenta de que estaba mucho mejor haciendo lo que le gustaba. Nancy aprendía rápido, aunque aún le quedaba mucho por descubrir. Era el día del baile de graduación en la escuela local, y Nancy esperaba tener muchos clientes ese día, pero se despertó tarde porque su despertador no sonó por alguna razón. Se vistió rápidamente y se apresuró a ir a trabajar. Nancy sabía que no iba a tener mucho tiempo para comer, así que decidió comprar un bocadillo en un restaurante cercano. De camino al trabajo, vio a un vagabundo sentado en el suelo cerca de allí. Sintió una punzada de tristeza en el corazón al darse cuenta de que aquel hombre probablemente llevaba mucho tiempo viviendo en la calle. Tenía el pelo despeinado y la cara sucia, pero sus ojos eran amables y gentiles. Al acercarse a él, se dio cuenta de que temblaba de frío y sus ropas estaban hechas jirones y desgastadas. «Disculpe, señor, siento molestarle. ¿Desea un bocadillo?». Sin obtener respuesta, metió la mano en su bolsillo y sacó el bocadillo. Se lo entregó al hombre y se lavó mientras sus ojos se iluminaban de gratitud. «Muchas gracias», dijo el hombre, y empezó a comer con avidez, como si hubieran pasado días desde la última vez que comió. Nancy se dio cuenta de que se le estaba haciendo muy tarde y pensó que sobreviviría de algún modo sin comida hasta la tarde, así que no volvió. Se apresuró a ir a su coche, subió y empezó a conducir. Antes de entrar en la autopista, miró al vagabundo y cómo 2 adolescentes le tiraban del pelo largo y crecido y se reían. No soportaba ver cómo acosaban a aquel hombre y le dolía el corazón. Se enfadó y devolvió el coche al aparcamiento. Sabía lo que era que se burlaran de uno y se metieran con él, y le partía el corazón ver que trataban así a otra persona. Sin vacilar, se acercó a los chicos y le dijo severamente que parara. «¿Qué creéis que estás haciendo? ¿Qué te has hecho? ¡Fuera de aquí, capullos! ¡Id a perderos!». Los chicos la miraron escépticos al principio, pero cuando vieron que estaba furiosa, se detuvieron y se disculparon. «Señor, siento molestarle de nuevo. Mire, trabajo no muy lejos de aquí. Soy peluquera. ¿Puedo cortarle el pelo?». El pobre hombre miró a Nancy. Dudaba sobre qué decir. «Me encantaría cortarme el pelo, pero estoy sucio.
y me refiero a que me mires. No se preocupe por eso. No es para tanto. Nancy ayudó al hombre a levantarse y le acompañó al coche. Cuando entraron en la peluquería, todo el mundo se quedó mirando a Nancy y al hombre. ¿Quién es?, preguntó Tina. Es el señor Coleman. Hoy le vamos a hacer un buen corte de pelo, contestó Nancy. ¿Estás loca, Nancy? Tienes a 5 chicas esperándote. Tienen su baile de graduación. Tina estaba indignada. No pasa nada. Podemos ocuparnos de todas. De hecho, la chica nueva puede ayudarme con ellas. De hecho, ¿por qué no empiezas a trabajar en ellos ahora mismo?, le dijo Nancy a una chica nueva recién contratada. En ese momento, Chelsea entró en el vestíbulo. Estaba a cargo del local temporalmente. La gerente Olivia se había marchado al desfile de moda y había pedido a Chelsea que se asegurara de que el salón funcionara sin problemas. Señor, ¿por qué no va a la peluquería de los sin techo? Están a unas manzanas de aquí. Este sitio no es para alguien como tú. Y Nancy, antes de traerlo aquí, ¿por qué no me preguntas a mí primero? Vaya, Chelsea, ¿de verdad estás diciendo esto delante de este hombre? Siento haberle traído aquí. Vale, le cortaré el pelo y se irá. Nancy estaba enfadada. ¿Quién va a pagar?, preguntó Chelsea. Lo haré gratis, replicó Nancy. Sí, pero aún así tienes que pagar. No es tu peluquería y aquí no puedes hacer lo que quieras, dijo Chelsea. Segura que pagaré. No te preocupes, Chelsea. Nancy se estaba enfadando. ¡Ya, cielos, apesta! ¿Puede alguien abrir la ventana? Chelsea se alejó rápidamente, pellizcándose la nariz. Se acabó. No aguanto más. Chelsea, ven aquí. Nancy estaba furiosa. Se acercó a Chelsea, se puso delante de su cara y gritó. No tienes derecho a hablar así. Voy a pagar por él. Se cortará el pelo y se irá. Ahora vete y discúlpate. Tú has traído a ese vago. No voy a disculparme por nada. ¿Me equivoco, chicas? Este tío apesta y mira su ropa. Probablemente no se ha duchado en años. Este lugar es una peluquería de clase alta. Tenemos clientes ricos y no se puede traer a vagos de la calle. Nancy se quedó de piedra. Se dio cuenta de que no podía hacer mucho para convencerlos de que le escucharan. Decidió limitarse a hacer tranquilamente su trabajo sin prestar atención a lo que decían. Cuando volvió, el señor Coleman ya no estaba. Salió corriendo y lo vio alejarse. Lo alcanzó y le dijo: Señor Coleman, volvamos dentro. Cariño, te estoy muy agradecido por lo que has hecho. No necesito un corte de pelo. No quiero causarte problemas, respondió. Señor Coleman, me vas a causar problemas si no vuelves. No hagas caso a esas chicas. Solo son diferentes. Nancy le convenció para que volviera y procedió a cortarle el pelo largo. La única persona que no dijo nada, sino que se limitó a sonreír, fue una anciana. La señora Jones era la conserje del salón. Sonrió a Nancy y se limitó a saludarla con la cabeza al pasar junto a ella. Susurró en voz baja. Seguro que habrá una acción cuando vuelva Olivia, pero has hecho lo correcto, aseguró la señora Jones a Nancy. En aproximadamente 1 hora, Nancy había terminado. Al mirarse en el espejo, el señor Coleman no podía creer lo que veían sus ojos. El anciano que le devolvía la mirada se había transformado en un apuesto y distinguido caballero. Su pelo, que antes era rebelde y estaba descuidado, ahora tenía un corte elegante y moderno que se adaptaba perfectamente a sus facciones. Nancy no se arrepentía ni un ápice de haber ayudado a aquel pobre hombre. De hecho, cuando terminaron, lo llevó a la tienda cercana
y le compró ropa nueva. Cuando el señor Coleman salió a la calle, se sintió como un hombre nuevo. Caminó por la calle con la cabeza bien alta, sintiéndose seguro y orgulloso. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que volvía a vivir de verdad. Había olvidado lo bien que le sentaba sentirse orgulloso de su aspecto y sentirse bien consigo mismo. Al fin y al cabo, Nancy estaba muy orgullosa de su trabajo. Disfrutaba de verdad haciendo feliz a la gente y viéndola sonreír de nuevo cuando volvían al salón. El señor Coleman compartió la historia de cómo acabó en la calle. Se quedó sin casa hace unos años, cuando se rompió su matrimonio. Había contraído una gran hipoteca y el tipo de interés subió. Se vio desbordado cuando terminó su matrimonio. Había perdido unos ingresos y luego su trabajo en un astillero. Cada vez se retrasaba más en el pago de sus deudas. No era consciente de su crisis mental. Empezó a beber demasiado y pronto se enganchó. Cuando le embargaron la casa se deprimió y se quedó sin energía. Sus amigos le dejaron quedarse en su casa durante un tiempo. Pero no quería ser una carga y pronto se mudó. Desde entonces, vivía en la calle. Dio las gracias a Nancy por su amabilidad. Ella le dio algo de dinero que llevaba en la cartera y su tarjeta. No le prometió mucho, pero le pidió que le llamara si necesitaba hablar. Aquel día, Nancy llegó a casa agotada de peinar a todas las chicas del baile. Por la mañana, una llamada la despertó. Era la señora Jones. Le dijo a Nancy que cuando Olivia volvió del desfile de modas, Chelsea le contó todo lo de anoche y que Olivia no estaba contenta. Por primera vez en 5 años, Nancy no tenía ganas de ir a trabajar, pero decidió ir a explicárselo todo a Olivia. Le dije que ese vago iba a arruinar nuestra reputación como una de las mejores peluquerías de la ciudad, pero no me hizo caso. Chelsea estaba diciéndole a Olivia en la oficina: «Esto perjudica mucho nuestra reputación y creo que deberías despedirla». Olivia salió al vestíbulo principal con el ceño fruncido mientras miraba a Nancy. Sus ojos ardían de ira y frustración, y su tono era duro y acusador. «¿Quién es ese hombre?», preguntó. «¿Sabes por qué lo has traído aquí?» «Olivia, lo siento mucho. Me sentía triste por ese hombre y eso es todo lo que podía hacerle. Siento haber utilizado tu peluquería para eso», dijo Nancy. «Esto es un lugar de negocios, no una organización benéfica. Voy a tener que despedirte. También voy a tener que retenerte el sueldo de la semana. Se destinará a cubrir los gastos de la limpieza». ¿Qué limpieza? Nancy estaba confusa. Estaba temblando. La conversación con Olivia la había dejado sin habla. Lloraba en silencio y recogía sus cosas. Llamó a su hermana y le dijo que estaba despedida. «Te lo dije, Nancy, pero nunca me hiciste caso». Luego, le contó por qué la habían despedido y compartió con ella la historia del señor Coleman. «Son tan desalmados y piensan todo el tiempo en el dinero. A veces no conocen el significado de ser amable. Solo ocurrió una vez. Pensé que lo entenderían», dijo Nancy a su hermana entre lágrimas. «No te preocupes, cariño. Has hecho lo correcto. Seguro que mamá y papá te están viendo y están orgullosos de ti», respondió Vanessa. «Ahora voy a tener que buscar trabajo. Y ni siquiera voy a cobrar la paga de la semana». «No te preocupes. Hay muchos sitios donde puedes ir a trabajar. Te aceptarán enseguida. Eres una profesional». «Sí, pero no estoy tan segura de eso. Chelsea prometió hacerme la vida imposible.
Probablemente ya esté llamando a sus amigos y diciéndoles que no me contraten. Creo que voy a mudarme a otra ciudad o algo así. Mientras tanto, Olivia estaba de pie en la bulliciosa peluquería. No pudo evitar sentir una punzada de arrepentimiento. Siempre había sido un poco dura con Nancy y ahora empezaba a darse cuenta de que sus actos tenían consecuencias. Mientras intentaba explicar a las clientas que Nancy se había marchado, sin dejar ninguna información, pudo ver la decepción en sus caras. Nancy había sido una estilista muy querida en el salón, con una clientela fiel que confiaba en ella. Mientras observaba a los clientes salir de la peluquería, vio que un hombre dejaba un saco con botellas de plástico junto a la puerta principal. Un momento después, entró. «Lo siento, señor», dijo mirándolo de arriba a abajo. «Este es un salón solo para mujeres y, aunque no lo fuera, no permitimos que entren indigentes». El rostro del señor Coleman se descompuso y bajó la mirada hacia el ramo que tenía en las manos. «Comprendo», dijo en voz baja. «Solo quería darle las gracias a Nancy por lo que hizo por mí». «Nancy ya no trabaja aquí», dijo Olivia con frialdad. «Pero si me da las flores, me aseguraré de que ella las reciba». «Muchas gracias. Supongo que dejaré las flores aquí», dijo el señor Coleman y se marchó. «Es el vago que trajo ayer», intervino Chelsea. «Eso me imaginaba. Muy bien, a trabajar, chicas», dijo Olivia. Mientras el señor Coleman se alejaba de la peluquería, de repente tuvo la molesta sensación de reconocer la cara de Olivia. No conseguía ubicarlo, así que decidió dar media vuelta y preguntarle su nombre. Volvió a entrar en el salón y se acercó a Olivia. «Siento molestarle otra vez, pero ¿te llamas Olivia?», preguntó amablemente. Olivia, que estaba atendiendo a otra clienta, levantó la vista hacia él con el rostro vacío de emoción. «Sí, me llamo así. ¿Qué quieres?», respondió con un deje de irritación en la voz. El señor Coleman mencionó entonces que había trabajado para su padre en el astillero, con la esperanza de refrescarle la memoria. De repente, la expresión de Olivia cambió. Fue como si se le encendiera una bombilla y por fin reconoció al señor Coleman. Era el hombre que le había salvado la vida cuando solo era una niña. No podía creer que hubiera tardado tanto en darse cuenta de quién era. «Me alegro mucho. Lo estás haciendo muy bien, Olivia», dijo el señor Coleman. Olivia se sintió embargada por la emoción cuando el señor Coleman le reveló la verdad sobre su despido del astillero. Siempre había supuesto que sus padres lo habían tratado bien después de que él le salvara la vida, pero la realidad distaba mucho de lo que ella había imaginado. Se sintió culpable por no haberle dado las gracias antes y por no haberse dado cuenta del impacto de sus actos en su vida. Sin embargo, la respuesta del señor Coleman la sorprendió. A pesar de haber perdido su trabajo y de haber sido acusado falsamente de robo, se negó a pensar en el pasado y se centró en el presente. Mostró su notable nivel de perdón y comprensión hacia Olivia, diciéndole que el pasado era el pasado y que ella ya le había devuelto su amabilidad con la ayuda de Nancy. Olivia se sintió conmovida por la gracia y la humildad del señor Coleman. Se disculpó una vez más por todo y le preguntó si podía hacer algo para compensarle. El señor Coleman simplemente le pidió que contratara a Nancy de nuevo, que había perdido su trabajo por cortarle el pelo. Olivia aceptó de inmediato, comprendiendo que era lo menos que podía hacer para compensar tanto al señor Coleman como a Nancy por su amabilidad. Chelsea, que estaba cerca, oyó toda la conversación. Se encontró en una situación desconcertante al darse cuenta de la verdadera identidad del señor Coleman. Justo el día anterior,
le había llamado vago apestoso y ahora se daba cuenta de que tenía que cambiar de postura rápidamente. En un esfuerzo por enmendar su error, Chelsea empezó a hablar con amabilidad al señor Coleman, expresando su gratitud por la buena acción que habían realizado las chicas al ayudarle. También empezó a elogiar a las chicas por su acto de bondad, diciéndole a Olivia lo maravilloso que era que hubieran mostrado compasión hacia un vagabundo necesitado. Olivia no prestaba atención a lo que decía Chelsea. Estaba a punto de marcar el número de Nancy cuando ésta descolgó. Olivia se lo explicó todo. Nancy se sorprendió al oír que el hombre al que había ayudado era en realidad el mismo que le había salvado la vida a Olivia cuando solo tenía 5 años. Nancy escuchó atentamente mientras Olivia hablaba de cómo el destino las había reunido a todas así. Olivia se disculpó una y otra vez por haberla despedido sin comprender la situación. Nancy podía oír la sinceridad en la voz de Olivia y se sintió conmovida por sus palabras. Tras un momento de silencio, Nancy habló por fin. «Sabes, Olivia, no lo hice por dinero. De hecho, pago a Chelsea por hacer mi trabajo. Lo hice porque vi a un hombre necesitado y solo quería ayudar. Pero ya echaba de menos trabajar allí, así que me encantaría volver». Olivia se sintió eufórica al oír aquello e inmediatamente volvió a ofrecer su trabajo a Nancy. Luego, se volvió a mirar a Chelsea, que estaba allí con la cabeza gacha, claramente sintiéndose culpable. Pudo ver el remordimiento en los ojos de su prima y supo que Chelsea estaba realmente arrepentida de lo que había hecho. «Lo siento mucho, Olivia. No estoy orgullosa de lo que dije. Fui una idiota», dijo Chelsea. Por un momento hubo silencio entre ellas mientras Olivia contemplaba qué hacer a continuación. No quería guardarle rencor a Chelsea. Al fin y al cabo, eran familia. «Agradezco tus disculpas, Chelsea», por fin habló Olivia. «No quiero despedirte. Somos familia y no quiero que esto se interponga entre nosotros. Yo también me equivoqué. Cuando las dos nos equivocamos». El rostro de Chelsea se iluminó de alivio y gratitud. «Gracias, Olivia», dijo. «Te prometo que no volveré a defraudarte. Me dejé llevar por el momento y no pensé bien las cosas». Olivia sonrió a su prima. «No pasa nada. Todos cometemos errores. Lo importante es que aprendamos de ellos y sigamos adelante». Chelsea miró entonces al señor Coleman y se disculpó. En medio de su conversación, la señora Jones, que trabajaba como conserje en el edificio, intervino con una sugerencia. Le recordó a Olivia que había mencionado su deseo de abrir una peluquería y le sugirió que le diera al señor Coleman la oportunidad de intentarlo. La señora Jones estaba segura de que las chicas estarían dispuestas a ayudarle. Jack no pudo evitar sonreír ante la sugerencia. Se había enfrentado a muchos rechazos en su búsqueda de trabajo, pero ahora había un atisbo de esperanza en su corazón de que tal vez esta podría ser su oportunidad de dar un giro a su vida. Olivia sonrió. Tenía fama de ser justa y compasiva con los demás, y estaba deseando darle una oportunidad. «Empezaremos mañana», dijo asintiendo con la cabeza. «Haré que las chicas te enseñen el funcionamiento y seguiremos a partir de ahí. Tengo un buen presentimiento». La amistad entre Nancy y el señor Coleman siguió fortaleciéndose. Al principio, él tenía dificultades con la técnica y la precisión necesarias para ser un buen peluquero, pero la paciencia y la orientación de Nancy le ayudaron a mejorar sus habilidades. A veces incluso le dejaba practicar con su propio pelo, lo cual fue una decisión valiente, pero dio sus frutos, pues el señor Coleman se hizo muy hábil en el oficio. A medida que el señor Coleman iba confiando en sus habilidades,
Nancy se dio cuenta de que tenía un talento natural. Nancy le ofreció quedarse con ella hasta que pudiera recuperarse. A su hermana no le importó en absoluto. Al principio, el señor Coleman dudó en aceptar su oferta, pues no quería abusar de su amabilidad. Pero Nancy insistió, y él acabó cediendo, agradecido por su generosidad. A medida que su amistad iba floreciendo, Nancy y su hermana empezaron a ver al señor Coleman como algo más que un amigo o un compañero de piso. Su naturaleza amable y cariñosa les recordaba a su propio padre. El señor Coleman pareció percibir sus sentimientos hacia él y empezó a asumir un papel más paternal en sus vidas. Les daba consejos sobre todo, desde las relaciones hasta los objetivos profesionales, y siempre estaba ahí para escucharlas cuando más lo necesitaban. Con el tiempo, Nancy y su hermana empezaron a confiar cada vez más en el señor Coleman, hablándole de sus esperanzas, sueños y miedos. Y él, a su vez, compartía historias de su propia vida, proporcionándoles valiosas ideas y lecciones aprendidas.